Les decíamos en el bloque anterior que, bueno, Leni Riefenstahl generó una idea de belleza alrededor de este totalitarismo que le dio cierta impronta erótica, cierta impronta de relación carnal, podríamos decir, o de relación, sí, está bien la palabra, erótica con ese líder, ¿no? Todo es por el Führer, ¿no? Hay una pulsión sobre eso puesta que puede llevar a la violencia, puede llevar a la muerte, digamos, ¿no? A también bajar a un estado primal, de alguna forma. Riefenstahl es conocida por El triunfo de la voluntad, que vendría a ser este documental que les contaba con respecto a ese congreso del partido nazi tan importante, pero también es dueña de Olimpia, de 1938, ahí cerquita, pasitos de la guerra. Está distribuida en dos partes. Esas dos partes, de 2 horas la primera y de 1 hora 45 la segunda, la primera se llama el Festival de las Naciones y la segunda el Festival de la Belleza. ¿Qué hace de manera magistral Riefenstahl? No solo nos muestra el registro de los Juegos Olímpicos en 1936 en Berlín, sino que ficcionaliza. Le da un carácter ficcional a toda la estructura. Para darles un ejemplo, la primera parte comienza con una cantidad de ruinas pertenecientes a la Grecia antigua. Vemos columnas, vemos el Partenón, vemos algunas imágenes de lo que hoy se entiende como paganismo, de los dioses griegos, y ahí empezamos a entender, bueno, Olimpia, los Juegos Olímpicos. Conectamos con los Juegos Olímpicos modernos, que dicho sea de paso empezaron en 1894 como reconstrucción de aquello que sucedía en el siglo VII a.C. En la antigua Grecia, que poco tiene que ver con la Grecia que conocemos hoy, digamos, ¿no? Era un poco más amplio, bueno, no importa. Y todo ese recorrido bello entre ruinas y cuerpos de estatuas nos va llevando lentamente y entre vapores a los cuerpos de los atletas y de las atletas. Eso como belleza, como pureza, como lugar incorruptible que es el cuerpo atlético, el cuerpo de la competencia, el cuerpo adornado de un espíritu superior, va a ser la base para las dos películas de Leni Riefenstahl. Todo lo que podemos conectar simbólicamente, obviamente, con la simbología nazi, con todo lo que tiene que ver con el espíritu y esta idea de la voluntad, la lucha, ¿sí? El ir adelante, la lucha de mi pueblo alemán, ¿no? Decía Hitler, de uno y cada uno de nosotros. Es magistral lo que hace Riefenstahl. Es realmente magistral. Y es increíble cómo eso cautiva. Y es peligroso que cautive. O sea, lleva a un lugar de belleza a las Olimpiadas, pero después, cuando uno va entrando en la película, ya se mete realmente en la competencia porque ve a los personajes, que es interesantísimo también el dispositivo, digamos, ¿no? Cuando uno va viendo los personajes y va ya en un lugar más documental, podríamos decir, uno empieza a encontrarse con una inundación de simbologías nazis por todos lados. Los invito y las invito a que miren todo el comienzo del desfile, que es algo que sucede aún hoy, ¿no? El desfile de las naciones frente a Hitler. Hay momentos que es hasta conmueven la tristeza, digamos, ¿no? Sobre todo ver, por ejemplo, a los franceses haciendo el gesto, ¿no? La mano levantada derecha. Viendo algunas repúblicas que desfilan que después serán arrasadas. Viendo algunos líderes que mascullean con Hitler, que fueron los responsables de asesinatos en masa, como Goering, por ejemplo, ¿no? Es realmente fuerte, sobre todo esa primera instancia. O sea, tenemos toda una primera instancia ficcional muy potente visualmente, que es esta idea griega, una segunda instancia, que es el desfile de las naciones, que es impresionante, realmente les digo, es impresionante. Y en el medio, encima, para conectar esas dos instancias, el ayer y el hoy, hay un pase de antorcha. Un pase de antorcha que realmente
los invito a mirar los encuadres y a pensar ya en la puesta en escena. Pone la piel de gallina, eriza realmente. Es muy, muy cautivante. Y habla de la maestría de esta mujer y de todo su equipo. Ella tenía una especie de equipo que la rodeaba todo el tiempo. Eran como una especie de grupo cerrado. El nazismo también funcionaba muy así, ¿no? Con grupos especializados. Uno de ellos era justamente este equipo de filmografía de la UFA. Leo otro extracto de la autobiografía de Leni Riefenstahl que habla sobre el proceso de creación de Olimpia y que realmente es muy particular porque tardaron mucho tiempo, aproximadamente 1 año y medio, 2, en montar esta película a partir de los Juegos Olímpicos del 36, con idas y vueltas, con discusiones, y de repente Riefenstahl dice lo siguiente: a comienzos de septiembre de 1936, el consejero ministerial Berndt, por encargo del ministro, dio a conocer oficialmente en la rueda de prensa diaria del Ministerio de Propaganda que hasta nueva orden no se podía informar en la prensa acerca de mi película Olimpia ni de mi persona. Esa prohibición se mantuvo más de 1 año y solo fue levantada cuando faltaban unas pocas semanas para el estreno del film. Siguieron otras vejaciones por parte de Goebbels. En una inspección de las cuentas de mi firma, llevada a cabo por el Film Credit Bank, se determinó que nuestra caja presentaba un déficit de 80 marcos. Entonces Goebbels exigió que, a causa de esta exigua suma, despidiese a mi fiel colaborador desde hacía muchos años, Walter Groskopf, padre de 3 hijos. Rechacé tan intolerable imposición. También tuve que negarme a otra exigencia. Goebbels me la hizo llegar a través del señor Hanke, su secretario. La película de los Juegos Olímpicos solo debía constar de una parte y los negros no debían mostrarse con demasiada frecuencia. Decidí hacer caso omiso. A los pocos días, el Ministerio de Propaganda nos comunicó y me comunicó que, por indicación del ministro, debía despedir de inmediato a mi jefe de prensa, Ernst Jaeger, por estar casado con una mujer no aria. También aquí me atreví a desobedecer lo que me ordenaba. Pero lo que me había temido sucedió. Goebbels intentó descartarme definitivamente y que mi película dependiera de su ministerio. El 6 de noviembre dispuso que el Ministerio de Propaganda, a través del cual se había realizado hasta entonces la financiación de la Tobis Verlag, no transfiriera más fondos a mi firma. Eso significaba el final de mi trabajo. Habíamos consumido la garantía de la Tobits por la suma de 1,5 millones. Los excesos en los costes ya no quedaban cubiertos por el contrario del préstamo. Necesitábamos un crédito de $500,000 para las versiones en 4 lenguas extranjeras que se habían previsto y una serie de cortos deportivos. Estábamos en números rojos, nuestra caja estaba vacía. Por eso había pedido al Ministerio de Propaganda que aprobara un préstamo. Solo podía hacer una cosa para salvar la película: hablar con Hitler. Pero él no tenía tiempo y siempre estaba viajando. Al final, el 11 de noviembre me citaron, casualmente en el aniversario de la señora Goebbels. A las 5 de la tarde tenía que estar en la Cancillería del Reich. Bueno, y a posteriori cuenta toda una charla que tiene con Hitler, Leni Riefenstahl, en donde termina de cerrarse la idea de que ella finalmente arme la película y disponga de todo el material, digamos, ¿no? Y también entendiendo que Goebbels era un personaje realmente malévolo, realmente complejo, realmente el reflejo del sostén totalitarista y la imagen y el discurso totalitarista del nazismo. En total hubo, durante la época de Goebbels, ahora pensando un poco, alrededor de 50 películas de propaganda que no solamente fueron de Leni Riefenstahl. Y vamos a hablar también de una película llamada Stukas, pero finalmente desistimos para hablar un poco más de Riefenstahl, de su cine y del nazismo en general. Pero hay una gran cantidad, inclusive también, como hablábamos con el cine ruso, ¿no? Con Arcoiris, cuestiones que son más cercanas a lo de todos los días, que terminan imprimiendo una lógica nazi al final. Pero retomando Olimpia, hace real hincapié en lo hermoso del cuerpo. Vemos mujeres desnudas que cautivan por completo a hombres y a mujeres, a un grado de perfección, podríamos decir, altísimo.
digamos, un grado de perfección total. De hecho, la segunda parte, que es el Festival de la Belleza, así como el primero va transformando esa belleza en mujeres, que va deviniendo en la antorcha, que después se convierte en los Juegos Olímpicos propiamente dichos, también tenemos, por otro lado, el comienzo de ese Festival de la Belleza con unos hombres corriendo en el amanecer. Nuevamente, los y las invito a que lo vean. Es increíble. De hecho, con mucha potencia en la imagen. Esa potencia tiene que ver centralmente con mucho de lo que mamaron estos directores y directoras de lo que fue el cine mudo alemán de décadas anteriores, inclusive en la República de Weimar. Entonces, eso que tiene Riefenstahl como poderío es, podríamos decir que está inclusive hasta el borde de la ibris, digamos, ¿no? La desmesura, está todo llevado al extremo, belleza extrema, poderío extremo, perfección, todo enfrente tuyo. Obviamente encima con música de Herbert Pint, entonces más aún que tiene mucha conexión esa música, si uno empieza a escucharla un poquito, con una música muy palaciega, podríamos decir, ¿no? Pero también muy aguerrida, muy de honor, muy de héroes, y también conectada obviamente con Wagner, al cual no le gustaban mucho los judíos tampoco, digamos, ¿no? Y al cual muchos trataban como un dios. Y también por eso se sentía un poquito Dios. Entonces, si empezamos a ver que hay toda una idea de belleza en el cuerpo, de perfección, de cuerpo impoluto y no corrupto, ¿sí? O incorruptible, ¿en qué lugar entran los gordos, los feos, los de otro credo? ¿En dónde entran? En ese canon, afuera, ¿no? Afuera. Eso no implica que tengan los nazis, o en este caso la Riefenstahl, un cerebro partido en dos, digamos, ¿no? Cuando ya entramos en la parte bien específica de las competencias, vamos a ver a grandes personajes, por ejemplo, negros, japoneses, obviamente norteamericanos, digamos, ¿no? Pero con distintos rasgos faciales, y bueno, hay que hacerse el sonso, o en su defecto hay que mostrarlo también. Pero si prestan atención, no es lo mismo como se muestra el triunfo de la voluntad alemana en ciertas disciplinas, como se muestra, por ejemplo, a Jesse Owens, uno de los grandes atletas de esas décadas. No se ve de la misma manera. De hecho, también lo que aplica Riefenstahl es la cámara lenta, ¿no? Entonces ya eso magnifica mucho más las acciones. Y obviamente, si hay algún aliado que gana, por ejemplo, por ahí anda dando vueltas una húngara, bueno, vamos a ponerle rasgos de belleza al plano, porque por ahí la chica no es tan agraciada, pero con el plano le damos otra idea, y aparece su líder y aplauden. Y a todo esto, miren la cabeza de Riefenstahl, ¿no? También ficcionaliza a lo que serían los hinchas, podríamos decir, ¿no? El público. Entonces de repente, ¿no? Compite un japonés y está por saltar el japonés, y hay un plano un poco más cerrado del Estadio Olímpico en donde vemos a un tipo como tomando la batuta y diciendo Japón, 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 ¿no? Y aparecen japoneses y todos vestidos igual. Está tan bien hecho que por ahí en la primera pasada uno no lo ve, pero si se pone un poquito más detenidamente a mirar, seguramente está ficción, digamos, ¿no? O sea, también está incluido dentro de toda la estructura de documental, de alguna forma, ya con toda esa carga, digamos, ¿no? del propio Juego Olímpico, hay todo el tiempo aditamentos que van sumando a la emoción, digamos, ¿no? Obviamente todo adobado por el poderío nazi, digamos, ¿no? Hitler mirando por los binoculares, Hitler charlando con algún líder, Hitler aplaudiendo a sus atletas, ¿no? Haciendo el gesto. Por momentos es muy... Tal vez cuando se empieza a extender, uno, si no le gustan mucho los deportes, se puede aburrir o puede directamente no querer seguir viendo. Pero uno va encontrando con el transcurrir del tiempo bellezas en los intersticios entre acción y acción, o entre competencia y competencia. E inclusive en la primera parte, el Festival de las Naciones termina con la maratón, ¿no? Con todo lo que implica una maratón. El esfuerzo, el camino,
podríamos citar Animal, ¿no? El nuevo camino del hombre. Hombres exhaustos, ¿no? Termina ganando un japonés, ¿no? Parte del eje. Cuerpos que caen completamente exhaustos en el piso porque ya no hay más que dar, no hay más una gota de sudor que entregar, porque todo está dado por Olimpia, digamos, ¿no? Y eso de alguna manera también va a estar tratado ya como el Festival de la Belleza en la segunda instancia, pero yo creo que se da mucha más rienda suelta al lugar poético Riefenstahl, tomándose un tiempo más largo, inclusive retratando cuerpos femeninos, cuerpos masculinos en las barras, en los aros, en la jabalina, en el lanzamiento de martillo, hasta inclusive pidiéndole que hagan planos, ¿no? Obviamente no vamos a ver de la misma manera al competidor de Colombia que al competidor austríaco, ¿no? El competidor de Colombia generalmente lo mueven en el piso, medio afeado, despeinado, y el otro, ¿no? Está en el Olimpo. Eso es así, y es indiscutible, digamos, ¿no? Aparece Jesse Owens y aparece un cacho y medio feo y transpirado. Y bueno, después cuando ganan los alemanes y ganan todo el podio, están perfectos, peinados, filmados desde abajo. Hay mucho plano aberrante, ¿no? En donde empieza a haber una cantidad de diagonales, de movimientos, donde todo apunta a que el cuerpo, de alguna manera, ese cuerpo bello, ese cuerpo atlético, ese cuerpo de deportista, se enarbole, crezca. Y ahí hay toda una conexión con lo... Sería un renacimiento, digamos, ¿no? Un renacimiento. Completamente corrupto y completamente degradado y completamente llevado a un lugar, podemos decir, paródico, ¿no? Si hay algo que hace el mal, es parodiar lo bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces, si en ese sentido lo que decíamos antes es que hay toda una conexión con lo griego y a la postre lo romano, por una idea imperial, tal vez lo que estamos viendo en realidad es una degradación y en su defecto una caricatura de aquello, porque no tiene otro modo de... Y en ese sentido, también tenemos que seguir entendiendo algo con respecto a esta película y al Triunfo de la Voluntad. Son películas bellas, o en su defecto, más que película. Por ahí Olimpia es una película bella, son películas bellas, pero el Triunfo de la Voluntad son películas con un enorme despliegue técnico, entendiendo de cine, entendiendo de comunicación, entendiendo que hay un otro, al que hay que llevarle una estructura formal y de sentido que lo avasalle, que lo eleve, o en su defecto que lo eyecte, ¿no? Pero también puede servir como elemento erotizante. Y entender ese otro y esa comunicación que no nos deje en un lugar, digamos, cegado, ¿no? En un lugar, o de tomar partido desde un lugar completamente del otro lado, pensando otra vez, como empezamos en el programa, pensando que estos eran monstruos chatitos y muy muy malos. Es como pensar que Videla era un señor que estaba a las 24 horas de los 365 días del año picando gente, digamos, ¿no? Tal vez si uno busca un poquito encuentra, ¿no? Las declaraciones de muchos de los que fueron los jerarcas militares acá y de las segundas líneas y terceras, y a veces hasta son tipos que presuntamente son amables, y eso también es peligroso, porque ese señor acaricia a sus nietos, porque ese señor compra el diario, ¿no? No es que son Lucifer. Entonces eso los hace más peligrosos aún, digamos, ¿no? En este caso, porque ahora los vemos como caricaturas, pero pensemos también en 1930, 1940. ¿Eran tan caricatura? Porque, por ejemplo, Eisenhower no sería menos caricatura que Hitler, salvando las distancias ideológicas y que uno era democrático y el otro no, ¿no? Como que uno lo ve a la distancia pero no termina de identificarse. Bueno, uno también tiene que pensar en esa distancia y bajar un cambio. Eso no implica condenarlos, digamos, ¿no? O sea, implica condenarlos. Condenarlos en el sentido serio de la palabra. Y bueno, no, basta, esto no queremos más esto. Ahora, y lo que estamos viviendo ahora, ¿qué onda?
¿no? ¿Qué está pasando con esto? Porque presuntamente estamos casi todos en democracia, excepto, no sé, China, algo de Rusia, Irán, bueno, algunas repúblicas que no son democráticas, pero en general estamos en democracia. ¿Pero qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Digo, vuelvo otra vez a lo que contaba en otros capítulos. Las grandes potencias ganadoras en la Segunda Guerra Mundial se alimentaron de estos tipos. Se llevaron los mejores científicos, se llevaron los avances, adoptaron técnicas, los usaron como otredad, justamente. Los enjuiciaron y los cazaron. Pero así como los enjuiciaron y los cazaron, algunos se los llevaron y los utilizaron. O negociaron. Y no estamos hablando de solo países. También grandes estructuras sociopolíticas religiosas. Digo, cuando se habla de que Perón trajo, por ejemplo, ¿no? Perón trajo, no, esperen, lean un cachito y se van a dar cuenta que era un poco más complejo el asunto, que estaba metido el Papa de ese momento, que había agencias norteamericanas también dando vueltas, bueno, nada. No por nada Alemania se parte en dos. Después de la Segunda Guerra Mundial se la reparten, comunistas de un lado, gente de la libertad del otro, podríamos decir, ¿no? Las dos Alemanias hasta 1989, caída del muro de Berlín. Entonces, así como la imagen es cautivante, la imagen erotiza, que nos erotiza hasta cierto nivel, ¿no? Lo cual también es todo un ejercicio, pero que no nos erotiza el lado hitleriano de la vida. Hubo 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, y básicamente por esta gente, digamos, ¿no? Que eso no quita y no exculpa a todos los que estuvieron alrededor. Repito, como dije en el último capítulo, vayan y pongan Dresde en Google, ¿no? Lo que hacían los norteamericanos, lo que hacían los rusos, ¿sí? Con sus campos de concentración, los campos para los japoneses de los norteamericanos, lo que hacían los franceses, lo que vino después de los franceses, ¿no? Argelia. Tuvieron gente que participó en el régimen nazi, lo que hicieron en Ucrania, lo que pasó en Checoslovaquia. Digo, los norteamericanos no son muy buenitos, que de hecho se apropiaron, y de hecho está en esta película que dice America, ¿no? Los mismos alemanes dicen America. ¿Qué América? Vos te llamas Estados Unidos de América. Nosotros le decimos norteamericanos, pero tenemos que decir estadounidenses, ¿no? Se apropiaron de América. Se quedaron con todo. No son totalitarios, pero se quedaron con todo. Interesante, ¿no? Cómo hay formas que no son la guerra, ¿no? Bueno, no queremos ser Hitler. No podemos ser Hitler porque luchamos contra él. No podemos ejercer ese nivel de totalitarismo. Ya fue el totalitarismo. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque imperio queremos ser igualmente, ¿no? En tal caso entenderán que Hitler equivocó el camino y que el camino del exterminio no es el mejor, o en primera instancia no es el mejor, ¿no? Porque uno mira Vietnam, porque uno mira Corea, porque uno mira Irak, porque uno mira Afganistán, y que eso no es exterminio. Bueno, ok, todo bien. Franja de Gaza, eso no es exterminio. Ok. Esto, obviamente, por favor, que esto no es culpa de nada a esta manga de monstruos llamados los nazis, digamos, ¿no? Llamados los fascistas. No es culpa de absolutamente nada. Pero como que en realidad esta idea de las grietas y de que de un lado del otro, sí está bien, hay enemigos, sí está bien, hay gente que seguramente sea representativa de lo malo o del mal o lo que sea. Ahora, no todas las cosas son blancas o negras. Porque en el momento que lo que yo miro del otro lado es negro o es blanco, todo lo que aquello que no me representa a mí, y estoy en problemas, porque si el otro se corre un cachito, me engaña y me ensarta. Entonces es complejo. Es más complejo que eso, digamos, ¿no? Pensando que también acá hubo mucha derecha, y de todo tipo, desde la derecha aristocrática, desde la derecha ruralista, desde la derecha neoliberal, con todo lo que implica decir derecha neoliberal, ¿sí? La Liga Patriótica a principios del siglo XX, gente que iba y los fajaba a los anarquistas, mataban a tiro de pistola, y esos eran todos pibes bien. Pibes bien. Cada vez estamos más violentos. No, señor, cada vez somos más. Que distinto. Sí, la violencia escala, pero porque cada vez somos más.
venga, ¿no? Cuantos más somos, cuanto más vivimos en este planeta, más se complejizan las cosas. Y eso va a seguir siendo así. Cada vez que querés, que parece que le estás por apretar el corazón al mal, se corre y va siguiendo, y va siguiendo, y va siguiendo, digamos, ¿no? Y a veces nosotros inclusive participamos de ese mal. Es mucho más complejo que eso. Por eso el cine de propaganda lo que hace es como generar blanco y negro, ¿no? Nosotros y ellos, nosotros y ellos, nosotros y ellos. Hay un nosotros y ellos, pero la cosa no es tan blanco y negro, digamos. No hay una trinchera que parte y que genera, digo, las cosas son bien distintas en ese sentido. Y más aún hoy, ¿no? Cuando te hablan de posverdad y ese tipo de cosas. Más allá de toda esta perorata y de esta descarga cuarentenil, yo les recomiendo seriamente que miren esto. Ustedes me dirán del otro lado, ¿qué me estás pidiendo? Que mire cine nazi, viejo, de hace 70 años, 75 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pero por ahí del otro lado me está escuchando algún estudiante de historia, algún estudiante de cine. Por ahí quiere ver cómo era eso. Y digo, no es... porque no siempre está el problema, por ejemplo, con el triunfo... No el triunfo de la voluntad, no. El nacimiento de una nación que dura 4 horas y que después es intolerancia, otras 4 horas o 3 horas. Son largas, pero no tan largas. Y así todo tienen como un lugar atractivo, monstruosamente atractivo, digamos. Porque también tiene que ver de alguna manera con esto de... Bueno, sería para los católicos, ¿no? La serpiente mostrándole la manzana, ¿no? A Eva. Algo así, pienso. Es bastante terrible. Es el erotismo de Drácula también, ¿no? Que de alguna forma nos va a servir, nos sirve, es interesante, aunque sea para abrir un libro y saber quién era este señor de bigotes. Que no es que era un tarado. De hecho, hay algo interesante. La mayoría de los líderes nazis, si uno mira la foto, dice, era gente grande. Hitler tenía 55 años cuando, entre comillas, murió, se suicidó, ¿no? Goering lo mismo. Había hasta inclusive Goebbels tenía 45 años. Y uno ve la foto, digamos, y parece el protagonista del gabinete del doctor Caligari. Es interesante cómo degrada el poder también. Vamos a escuchar el himno de Olimpia de la primera parte, ¿sí? Del Festival de las Naciones, que también es muy monstruoso, pero a la vez conmueve. Parte de la banda sonora de justamente Olimpia, Festival de las Naciones, Olimpia, Festival de la Belleza de 1938.